Bien, muy buenos días. Con el quórum adecuado, damos inicio a esta sesión. Ministro, señor superintendente. Bueno, yo creo que la situación que estamos viviendo amerita que podamos conversar, qué podemos aportar, qué podemos ayudar a solucionar, cómo vamos, digamos, qué medidas concretas podamos tomar. Yo creo que todos tenemos la voluntad y por lo menos me han escuchado mis declaraciones y lo que he intervenido acá en el Senado. Yo estoy disponible para ayudar a mitigar y a solucionar los problemas que la ciudadanía nos ha estado demandando. Y lo primero que, y tengo que hacerlo, ministro, la verdad de las cosas que yo creo que esta comisión no ha sido obstruccionista. Nosotros hemos trabajado lealmente, incluso de acuerdo. Las indicaciones han sido por unanimidad, qué sé yo. Entonces, nos duele, ministro, por lo menos a mí me duele que nos diga que la Comisión de Salud del Senado está obstruyendo la labor. Al contrario, nosotros queremos avanzar. En lo personal, he estado dispuesto a 2 o 3 veces por semana a poner en tabla, pero bueno. Pero eso ya son pelos de la cola. A mí lo que ¿cómo se llama? Me alarma es qué cosas concretas podemos decirle a la población que dentro de los próximos días vamos a tener solucionado. ¿Por qué? Ante la crisis de desabastecimiento de medicamentos, insumos en los hospitales, por ejemplo, aquí en Valparaíso, el Van Biblen, en Valdivia, en Temuco, en Osorno, en Puerto Montt, qué sé yo. Más encima hay denuncias con el aval del colegio médico, que agrava más la situación. ¿Cuál es la seguridad que podemos transmitir a las personas que serán atendidas en los establecimientos de salud en estos días? El Instituto Nacional de Derechos Humanos acusa que no los dejan entrar a la Hipótesis Central. Sí, me parece insólito. Para constatar si hay lesiones, qué sé yo, de los manifestantes. Entonces, en este escenario de crisis que estamos viviendo, la salud figura en el primer lugar de las necesidades, las primeras demandas de la gente que requiere soluciones. Entonces, ¿cuál es la propuesta o la propuesta concreta para darle respuesta a la gente? ¿Cuál es la propuesta del presidente de la República para descomprimir esta situación? ¿Cuáles son las bases para un acuerdo en materia de salud? ¿Qué se puede proponer? Por lo menos nosotros, yo sé, con Guido lo hemos conversado, uno tiene una idea de lo que es la salud, lo que consideramos nosotros la salud, pero estamos hablando de este momento de la crisis. ¿Qué propone el gobierno en el fortalecimiento de la red pública de salud? En fin a los abusos y discriminaciones, en la disminución de la lista de espera, en el acceso a medicamentos, en especial para adultos mayores, personas vulnerables o con enfermedades crónicas. Yo estuve viendo, qué sé yo, el tema de los medicamentos. Yo le voy a entregar, por supuesto, son opiniones, qué sé yo, que a lo mejor puedo estar equivocado, pero le voy a entregar lo que pienso de los medicamentos. En la primera parte está el racionamiento. ¿Qué pasa con la fijación de precios de los medicamentos esenciales? Fijando un precio que permita la accesibilidad a las personas, que evite las especulaciones, los abusos en esta materia y baje el gasto de bolsillo, en especial de los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personas de menores recursos. Ahora, ¿cómo se puede hacer?
su precio de venta en los establecimientos autorizados a través de la Senavat, pero fijándole un margen de ganancia. ¿Sí? Y no podrá acceder su venta a los establecimientos autorizados para su venta no podrá acceder aquel que obtenga la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Yo se lo voy a entregar por escrito, ministro. ¿Ah? ¿Sí? Presidente, yo creo que es oportuno que antes de entrar a la discusión del proyecto podamos efectivamente hacer una evaluación respecto a lo que ha ocurrido y cómo desde salud podemos contribuir. Hay que ser cuidadosos de finalmente de no generar expectativas que no seamos capaces como Estado de resolver. Y acá hay que alejarse de los populismos y ser capaces de cómo podemos generar políticas que realmente puedan resolver los temas de accesibilidad de los medicamentos. Y acá hay temas múltiples. Uno, por supuesto, hizo relación con la necesidad de que todos los hospitales públicos cuenten con el stock suficiente de medicamentos y funcionarios para poder cubrir las crisis que hemos estado viendo. Por ejemplo, en nuestra propia región. Pero también cómo somos capaces de ponerle énfasis a la política nacional de medicamentos que el propio gobierno ha impulsado con mucha fuerza y que va en la dirección correcta. Senador, ¿me permite terminar con la minuta? Pues, perdón, yo me... ¿Ya? Entonces, ministro, esto que le he planteado de la necesidad de dar respuesta a las demandas que está manifestando la ciudadanía y que todos estamos conscientes que hay que solucionar los problemas. Entonces, yo le hablaba, y se lo voy a entregar por escrito, en cuanto a rápidamente acceder a medicamentos a más bajo precio. Por ejemplo, los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud que concurren a los establecimientos de su red asistencial con fin de obtener las atenciones necesarias para la continuidad de su tratamiento tienen que gozar de un tratamiento, de una atención preferente, lo que incluye el acceso o debiera incluir el acceso a los medicamentos. Y por eso, ministro, yo le mandé un oficio a nombre de la comisión. Por eso creo que es muy pertinente que esta comisión vaya en paralelo, avanzando en la reforma a la ISAPRE y en el fortalecimiento de FONASA. Hoy día más que nunca eso es absolutamente necesario. Pero creo que como Comisión de Salud y como Ministerio de Salud nosotros tenemos que darle respuestas concretas y sin populismo. Yo comparto eso, lo he mantenido desde que se inicia esta crisis. Aquí la oposición no va a hacer aprovechamiento político de esta situación, pero sí queremos actuar con la energía suficiente para que las demandas de la ciudadanía sean de verdad resueltas. Señor ministro. Es que antes queremos hacer un contexto, porque también queremos plantearle al ministro, efectivamente, el oficialismo también quiere plantear cuál es la visión respecto de la crisis. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que contribuir desde esta comisión a resolver la crisis o aportar a la resolución de la crisis. Y eso implica la necesidad ineludible de hacernos cargo que uno de los temas, yo diría que es la primera prioridad del país, es la salud. Tenemos fórmulas distintas, sí, tenemos fórmulas distintas para poder llevar y hacer carne la mejor accesibilidad de los medicamentos a la población. Tenemos la necesidad de fortalecimiento FONASA, tenemos la necesidad de terminar con los abusos de la ISAPRE, tenemos la necesidad de poder avanzar sustantivamente en contar con la disponibilidad de recursos humanos, técnicos, económicos y por supuesto de fármacos en los respectivos hospitales públicos y dignificar la atención de la salud pública. Entonces, el llamado que yo quiero hacer es cómo somos capaces de concordar una agenda que permita un fast track. Porque lo peor que puede producirse hoy día es que se generen nuevas expectativas que no se pueden resolver en el corto plazo y eso genera efectivamente una consideración adicional de lo irrelevante que es la política para resolver los problemas de los ciudadanos y no
entender que la política debe ser un instrumento al servicio de las personas. Para eso estamos en política. Entonces, generar expectativas desmesuradas, sin necesidad de acotar los plazos, de ver cuáles son los proyectos que podemos empujar. A lo mejor cuáles proyectos tenemos ya en cartera en esta misma comisión y cómo somos capaces de darle un fast track. Eso yo diría que es un aporte. Porque en la medida que la gente ya deje hablar de los abusos que hemos considerado respecto a la ISAPRE y que venimos denunciando, y el propio gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno lo consideró como un tema prioritario. Y han pasado, estamos votando un proyecto del año 2011-2013. Entonces estamos hablando de que han pasado exactamente 5, 6 años, 7 años desde que esta moción y este mensaje presidencial que recogió mociones parlamentarias está en esta comisión, hay que sacarlo. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo en cuál es la agenda legislativa que podemos razonablemente con nuestras atribuciones, más allá de lo que vaya el Ejecutivo, en las conversaciones con los presidentes de los partidos, pero qué está en nuestras manos para poder ayudar a mejorar la situación de la salud en Chile y cómo somos capaces de aportar. Porque de verdad, acá hay que fijarse plazos legislativos. Y eso implica tener sesiones permanentes para los efectos de despachar los proyectos, habrá que hacerlo. Para acá tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, en sacar rápidamente este proyecto paralelo, yo con toda la razón del presidente, en paralelo al fortalecimiento FONASA, y que tengamos una ley espejo que nos permita efectivamente tener un piso mínimo. Entonces yo diría, ¿cuál es la agenda legislativa que el Ministerio considera que es oportuno sacar? ¿Cuál está en sus manos sacar? Y nosotros daremos nuestra opinión respecto a los proyectos que están en nuestra agenda que vayan directamente a la vena. Ministro, precisamente, inmediatamente, senador, precisamente para actuar sin demagogia, sin populismo, con seriedad, hay que aprovechar hoy día la ley de presupuesto de la Nación para que las prioridades sean precisamente la gente que está puesta por las organizaciones sociales. Y por eso que hablaba del endeudamiento de los hospitales, de la falta de medicamentos, porque tenemos que aprovechar la ley de presupuesto. Y eso está sobre la mesa. Y esas son las prioridades que tenemos que tomar en consideración en esta comisión. No estamos hablando de proyectos que nos vamos a demorar meses y meses. Estamos hablando de cosas concretas de hoy día. Y eso no es populismo. Senador Girardi. Bueno, primero, ¿cómo está, ministro? Yo quería pedirle algo concreto. Nos parece muy mal lo que ocurrió con la urgencia y la posta central en relación a un caso de derechos humanos. Yo creo que es una pésima señal y un descriterio que se haya negado el ingreso de personal de derechos humanos. Yo vi sus declaraciones que me parecieron muy correctas, ministro, y valoro eso, pero creo que tenemos que dar una señal más potente, creo que tiene que ser formal y creo que es bueno que ahí, además de pedir ahí un proceso administrativo para investigar los hechos, me parece que ese criterio no puede ser... o sea, yo creo que es una señal que tenemos que dar aquí. Si hay algo que tenemos que resguardar finalmente en todo lo que significa esta situación de estado de emergencia, de estado de que estamos viviendo, bueno, yo creo que aquí la prioridad es el resguardo de los derechos humanos y todo esto si se hace sin cumplimiento estricto y sin una garantía absoluta a los derechos humanos puede terminar siendo echar benzina al fuego. Entonces creo que es muy importante, ministro, y lo digo independientemente de sus declaraciones porque fueron muy correctas. Creo que tiene que haber una expresión más formal de sanción a eso. Lo segundo, yo quiero ser realista, creo que yo no creo que haya ninguna posibilidad de resolver los problemas de salud por parte del ministro. No está ahí el locus de decisión. Yo pienso que el ministro seguramente tiene todos los deseos e intenciones y quisiera tener los medios, los recursos para resolver esto. Y yo creo que la crisis de salud, en parte porque es un sistema obsoleto y anacrónico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de su política, desde el punto de vista de sus instrumentos de financiamiento, desde el punto de vista, lo hemos discutido acá, obedece una lógica del siglo XX, pero no tiene ninguna relación con los desafíos del siglo XXI, y hay que repensar una institucionalidad y una política de salud para el siglo XXI, para los nuevos desafíos
de envejecimiento poblacional, de enfermedades crónicas no transmisibles, etcétera, etcétera, pero tenemos un problema grave de recursos. Y eso es lo que tenemos que resolver. Hoy día los hospitales, el sistema público en parte se financia con prestaciones subvaloradas que no financian los costos, pero antes lo hacían a través del endeudamiento. Pero cuando se les prohíbe a los hospitales endeudarse por una decisión presupuestaria, es el caos total, porque no tienen los recursos, tampoco se pueden endeudar y por lo tanto se llega al extremo de situaciones que, como ocurrió, a mí me tocó verlo en el Hospital San Juan de Dios, no había hilo de sutura y se suspendían las cirugías por falta de hilo de sutura, los hospitales no tienen medicamentos. Y yo pienso que lo que tenemos que nosotros hacer es, como dice el presidente, involucrarnos en la ley de presupuesto para que haya una priorización, pero la ley de presupuesto tiene poco margen. Entonces, lo que sí tenemos que trabajar es para que esta reforma tributaria se haga ya, y esta reforma tributaria, además de dejar de lado la reintegración que va a liberar 800 millones de dólares que antes estaban destinados a los sectores de más alto ingreso, se le agregue impuesto al 1% más rico a la población, se agregue impuesto al tabaco, alcohol, a los alimentos con sello. Yo pienso que con eso podríamos financiar gran parte, o una parte al menos, de los compromisos sociales y la deuda social que tenemos en pensiones, pero particularmente a mí me interesa en salud que pudiéramos, en medicamentos, ministro, al menos poder garantizar una canasta totalmente gratuita a los adultos mayores de este país, cosa que hoy día no ocurre, y creo que hay un aspecto que ya depende más de nosotros, que es la ley de fármacos 2, yo soy el autor y usted nos ha apoyado mucho en esto, podamos establecer un techo a las márgenes de utilidad que tienen los medicamentos. A mí me acabo de tocar estar en Serbia por el encuentro de la Unión Parlamentaria Internacional y la COP, y en Serbia, por ejemplo, tienen un máximo de rentabilidad los medicamentos de un 12%, máximo, tienen un rango, máximo 12%. Y eso parece razonable, tanto para laboratorios como para farmacias. Entonces, un medicamento, y le voy a dar el nombre, Nebivolol, que en Chile vale 35.000 pesos, la misma marca, no estoy hablando del mismo medicamento, la misma marca, el mismo laboratorio, allá vale menos de 2.000 pesos. Entonces, no tiene ninguna justificación. Por lo tanto, yo creo que lo que deberíamos hacer es nosotros ayudar al ministro, pero el ministro yo creo que no tiene en sus manos la decisión de los temas de cambio de modificación presupuestaria, nos puede apoyar, podemos complementarnos con él, y menos la decisión de modificar la agenda de gobiernos, particularmente en materia de la reforma tributaria. A mí me parece que la reforma tributaria debería ser un inmediato, debe ser parte de los compromisos del presidente y, evidentemente, todo lo que podamos redirigir en el presupuesto a que vaya a salud y a financiar justamente esto me parece que debería ser prioritario, pero en eso es un tema más bien político que tenemos que discutir con el presidente, con el Ministerio de Hacienda y a generar una alianza con el ministro para caminar en esa dirección. O sea, ministro, eso es lo que queríamos reiterarle. Cuenta con todo nuestro respaldo para lo que usted podamos nosotros colaborar en la ley de presupuesto. Porque hoy día, en la reunión que tienen los presidentes de los partidos con Su Excelencia el Presidente de la República, mi sector le va a plantear inyección inmediata de recursos para el funcionamiento de los hospitales públicos, cerrando su brecha presupuestaria, cambio en la ley de fármacos que vamos a estar viendo, pero también en forma inmediata la baja de los medicamentos, como lo ha puesto Girardi, pero también financiamiento permanente para la ley del cáncer y aumento del per cápita de la salud primaria. O sea, para que usted sepa, tiene todo el respaldo para nosotros hacer las gestiones políticas y lo que corresponda en la Comisión de Hacienda y en la sala del Senado. Señor ministro. Muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente hay diversos temas que se han planteado y trataré de referirme solo a algunos, si usted me lo permite, señor presidente. En relación al financiamiento de la red asistencial y su deuda, el 30 de junio la deuda de la red asistencial pública era de 420.000 millones de pesos, a mitad de año la más alta que se había registrado en la historia. En este momento es de 280.000 millones de pesos y esperamos que a fin de año solo alcance a 250.000 millones, que es una cifra respecto a la historia más que razonable. Respecto a los pagos de insumos,
efectivamente hemos tomado personalmente una conducta extraordinariamente activa, al punto que los proveedores de insumos han declarado públicamente que sus deudas están siendo pagadas y que creen que el compromiso del Ministerio de Salud de tener una deuda máxima de 45 días a fin de año es completamente creíble respecto al curso de los acontecimientos. Creo, sin embargo, y citando a un filósofo alemán, que lo que hay que decirlo claramente. Detrás de esta deuda se oculta fraude, robo, pérdida de recursos que representan un problema muy grave. Nosotros estimamos que al menos el 20% de los recursos que se le entregan a la red pública son botados, quemados, robados, etcétera, porque se vencen los medicamentos, porque no se guardan bien, porque la cadena de frío, en fin. Quiero insistir en este punto porque es algo muy relevante. El 35% de la deuda que teníamos al 30 de junio del año que acabo de mencionar, 420.000 millones, era deuda a sociedades médicas que han privatizado los hospitales públicos. La privatización más grave que enfrenta salud no está en que desvíen un paciente a la clínica alemana o a la clínica Indisa, sino que es una fórmula de gestión de los hospitales públicos que en la práctica significa una captura privatizadora. Y hay hospitales donde esto es francamente escandaloso. O sea, y lo digo con toda certeza, resulta que una caja quirúrgica no está a las 11 de la mañana para operar a una persona de cadera. Sin embargo, a las 3 de la tarde la misma caja está. Y estaba escondida. La sutura que dice el director del hospital Van Buren que no estaba disponible, resulta que a las 4 de la tarde sí está disponible. Y en ese sentido, tenemos un problema muy grave del que hacernos cargo. Y es que hay sistemáticamente organizaciones a través de sociedades médicas que están privatizando la salud, generando costos extraordinariamente altos por las mismas prestaciones. Yo no sé si este fin de semana salió un reportaje que nos duele mucho, o el próximo fin de semana, de un canal de televisión donde una persona, un paciente simulado, va a un hospital público, saldrá supongo en los canales de televisión. Esto es un hecho verdadero, ocurre frecuentemente, no es una cosa rara. Le dicen a la persona que tiene una artrosis de cadera prácticamente invalidante, sabe, como usted no es auge porque tiene menos de 65 años, tenemos 2 años para operarla. Qué pena, en fin. Pero si usted hace un cheque ahora por 7.200.000 pesos, lo operamos hoy día a la tarde. Entonces, yo creo que no hay que engañarse en que este tema tiene múltiples aristas y algunos de ellos son bastante complejos. Respecto al aumento del presupuesto, efectivamente, independiente que se diga que para nosotros no tenemos influencia, hemos obtenido un aumento del marco presupuestario para este año, o sea, sobre lo que ya estaba aprobado en la ley de presupuesto, de 700.000 millones, y esto se está destinando solo al pago de insumos, al punto que señalo, y hoy día el subsecretario se va a referir a este punto, que quien haga una movilización o reclame, que en realidad lo que ocurre es que no ha entregado las facturas, como ocurre en 3 grandes hospitales del país. No ha entregado los documentos que dicen, ya, esto es lo que gasté. Y ese es el caso particular del Hospital Van Buren, en que el director no ha sido capaz de acreditar en dónde está la deuda, porque evidentemente del Tesoro Público no se puede traspasar un dinero si no hay una factura, algo concreto en lo que pagar. No se le da, no es la forma, no es correcto, se presta fraude, entregarle a un director de servicio, ¿no es cierto?, hospital, un monto determinado y decirle, mire, gástelo como pueda y ahí vemos y después nos arreglamos. Eso significa el principio del fin de la confianza pública. En ese contexto, también el presupuesto para el próximo año puede ser más, por supuesto, pero quiero recordar que aumenta en un
5,7%, habiendo aumentado el año pasado 4,7%, con énfasis en las cosas que son más importantes. Respecto al per cápita de la salud primaria, que es un tema muy sensible, nosotros tenemos un per cápita propuesto en la ley de presupuesto basal, antes de las correcciones, de 6.722, pero quiero agregar que a este per cápita se le agregan como nunca planes manejados complementarios por los servicios de salud que hacen que efectivamente este per cápita real, basal, al considerar los servicios de los programas que financia el Ministerio de Salud, que a mí me parece deberían ser la forma de crecer del financiamiento de la atención primaria de salud contra programas, contra resultados, porque de lo contrario el per cápita, el 20% se va a otros fines que no son salud en la atención primaria, y ese es el promedio, a pagar educación, a pagar inversiones, a pagar deuda, a pagar cualquier cosa. Y en ese contexto, el per cápita real sube 12% y llega a 11.500 pesos por beneficiario, por persona, por mes, 12,5 millones de personas. Se ha dicho que el financiamiento para el Alzheimer, 30 pesos por persona, es bajísimo. Claro que es bajísimo, pero hay que sacar bien las cuentas. Esto se le paga a cuenta de cada beneficiario inscrito en un centro de salud municipal, 30 pesos a cada uno por mes, pero es solo para financiar las atenciones vinculadas al Alzheimer. Eso significa que, de acuerdo a la incidencia, o más bien prevalencia de Alzheimer en nuestro país o en la atención primaria, lo que se le está entregando a las personas, adicional al per cápita, a las personas que sufren de Alzheimer, y que fue lo que usamos como dato para calcular, ¿no es cierto?, es de 18.000 pesos al año. Eso es, o sea, a mí me pagan 30, a él le pagan 30, a él le pagan 30, pero esto es para pagar solo las atenciones de las personas que sufren de Alzheimer, de acuerdo al catastro que he señalado. Como esto hubo que estructurarlo al per cápita, se distribuye en toda la población inscrita y por eso sale este número de 30 pesos, pero el número en realidad es 18.000 pesos por persona año. Respecto a lo señalado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lamento enormemente lo que pasó en la posta central ayer. Hablé con la directora de servicio, el director del hospital. Efectivamente, ellos estaban muy complicados porque había mucha manifestación ciudadana en la calle Curicó frente a la posta central. Tenían las puertas con cadena. Y junto a un montón de gente llegó la gente del Instituto de Derechos Humanos. Yo instruí a que los dejaran entrar, no ocurrió, tuvo que presentarse don Sergio Mico, con quien hablé también largo esta mañana, he instruido un sumario. Yo he acompañado personalmente a las visitas de los representantes del instituto en todos los hospitales donde hay personas lesionadas, y he dado, por supuesto, la orden de que se abran ampliamente las puertas para ello. Yo creo que este es un caso particular, un error que habrá que fiscalizar y sancionar, pero no es lo que está ocurriendo en la red pública, como el mismo presidente Sergio Mico lo reconoció. Respecto al fortalecimiento de la red pública, yo creo que, o sea, lo que se está haciendo en inversiones, en aumento de especialistas, etcétera, huelga decir lo que significa que se está traduciendo, por supuesto, en una disminución de la lista de espera. Fijación de precios de medicamentos. La reacción que ha tenido la industria farmacéutica productora de medicamentos en Chile ha sido dejar de producir los medicamentos a los cuales nosotros les hemos apretado el precio. Y es por eso que dentro de las medidas anunciadas por el presidente de la República, las 30 medidas de la Política Nacional de Medicamentos, está liberalizar la importación directa de medicamentos por parte de Senabast, que hoy día no lo puede hacer, para aquellos e incluso para las personas que hoy día pueden importar para su necesidad solo medicamentos que están registrados en el Instituto de Salud, que no están registrados en el Instituto de Salud Pública, liberalizar eso, y ese decreto ya está para firma el presidente, en el sentido que incluso aquellos medicamentos que tienen registro sanitario en el país puedan ser importados. En nuestra opinión, la llave o el nudo gordiano se corta por el poder comprador de Senabast.
y es lo que, digamos, le hemos pedido, y eso está en glosa de la ley del presupuesto que está en discusión hoy día, que el 80% del valor de lo que se compra intermedia de los hospitales, tanto en insumos como en medicamentos, sea adquirido a través de licitaciones de Senabast que logran precios de un 20% del valor comercial. Hoy día Senabast no puede abastecer a aquellas farmacias privadas y por lo tanto le hemos presentado al presidente de la República el día viernes un proyecto de ley que podría tramitarse en forma muy rápida, que autoriza a Senabast a hacer importación o intermediación de medicamentos para farmacias o centros, almacenes farmacéuticos, farmacias comunales, digamos, de lugares que cumplen determinada condición de lejanía o de ausencia de farmacia comercial o que la población es menor a, no me acuerdo exactamente qué número, pero ese proyecto yo espero que llegue pronto acá y que permita combatir el monopolio farmacéutico de la forma correcta, que es tener un agente de Estado que compra por cuenta de y permite, como ha ocurrido con Senabast, y ahí está la muestra de las más de 170 comunas que hoy día tienen farmacias comunales, que tienen, cruzando la plaza, precios del 20% de lo que era. Y por supuesto, esta compra de Senabast tiene que tener un margen de utilidad acotado y fijado para que no se produzca un abuso. Respecto, por último, a la reforma en paralelo, ya enviamos a discusión a DIPRES la solicitud que usted nos hizo. Yo creo que va a haber una respuesta favorable. Pero también quiero referirme al sentido de urgencia. Yo entiendo que el celo del Parlamento es que las leyes salgan bien, salgan correctas, después de una discusión muy profunda, muy acuciosa, pero tenemos que hacernos cargos como Estado. Esta ley, que perdón que lo diga en presencia de personas de la ISAPRE, que termina con el abuso de las ISAPRE. Ese es el objetivo de la ley que estamos discutiendo, terminar con el abuso de las ISAPRE, que no haya preexistencia, que haya libre movilidad, que el precio, etcétera, etcétera, que no se discrimine a la mujer. Yo sé que no es responsabilidad suya porque usted no estaba acá, pero es un proyecto de ley presentado por este mismo clamor ciudadano hace casi 10 años. Y cuando nos acercamos al fin del gobierno primero del presidente Piñera, hay que decirlo claramente, como lo dije, esta comisión se negó a seguir legislando. ¿Por qué? Porque hubo la esperanza que con el nuevo gobierno o el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se iba a avanzar a un gran seguro público único, cosa que por supuesto no ocurrió. Entonces, cuando presentamos, nuestros funcionarios son agredidos todos los días. Presentamos con acuerdo parlamentario una ley para castigar, sancionar adecuadamente a los personas que agreden, ¿no es cierto?, a los funcionarios de salud. La presentamos con discusión inmediata. El presidente de la comisión nos dice no lo vamos a hacer así. Y llevamos 3 meses discutiendo un proyecto que tiene 2 párrafos. Porque sí, porque no hay quórum. Entonces yo creo que hay una corresponsabilidad también. Como hemos comprometido, hemos asegurado para la ley de cáncer financiamiento y hemos asegurado suma urgencia. Hemos hablado con la comisión que tiene que resolver esto y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo entiendo, presidente, que usted manifieste molestia, pero la verdad es que hay problemas para legislar. Y esta ley, nosotros podríamos, la de ahora, podríamos efectivamente terminar de votarla hoy día en lo que estamos de acuerdo, presentar indicación o lo que fuera y llegar a un acuerdo la próxima semana y dar una señal que tiene que ver con el abuso de las ISAPRE y tramitar luego el plan de salud universal. Estoy hipotetizando si es que el presidente está de acuerdo, no está confirmado, que llegue acá el proyecto de FONASA a fortalecerlo, ¿no es cierto? Pero la misma ley del seguro catastrófico, que es evidentemente un anhelo muy sentido por la ciudadanía, desde que se presentó hasta que se votó en general la idea de legislar, han pasado 4 meses. Ministro, yo comparto con usted sus aprensiones, comparto lo que ha dicho, pero yo le quiero asegurar que si el Ministerio de Salud
es tan ágil como usted lo está diciendo. Esta ley la podemos sacar en 15 días. Pero no nos olvidemos que el 18 de julio nosotros le presentamos nuestras indicaciones y el Ministerio se demoró 2 meses en respondernos. Y después de esos 2 meses hemos ido avanzando en las indicaciones. Pero el trabajo que hacen los asesores durante la semana para avanzar, no podemos seguir postergando artículo y artículo. Porque si el asesor del Ministerio de Salud no tiene las facultades para tomar una determinación con los asesores de los senadores, seguimos demorando. En lo personal, y se lo dije desde un comienzo, yo quiero ser lo más ágil posible mientras sea presidente de esta comisión para sacar todos los proyectos que tengan que ver con la salud de las personas. Y en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, yo le rogaría que se avanzara, porque aquí yo tengo de la indicación 33 hacia adelante lo que se vieron con los asesores, lo que hemos visto. Pero de la indicación 13, postergar, 14, postergar, 15, PGS, PSU, que estamos todos de acuerdo. Después la 16, postergar, 17, postergar, 18, postergar, la 19, PGS, PSU, la 20, indicar. Entonces, ¿qué sacamos? ¿Para qué entonces están trabajando los asesores durante la semana si llegamos aquí a esta comisión y es todo postergar? Porque no hay una determinación del Ejecutivo. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene que tener el Ejecutivo. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo o no está de acuerdo con lo que hemos propuesto? Pues, pero digámoslo a la comunidad. 18 indicaciones presentamos. No era para demorarnos tanto. Es decir, sí o no, punto. O modificarla y llegar a un acuerdo. Pero no estemos postergando todo. ¿Ofrezco la palabra? Señora Carolina. Yo le voy a hacer llegar, ministro, como le había dicho, lo que pensamos del acceso a los medicamentos, porque coincidimos con lo demás. Pero vamos a hacer llegar la propuesta porque creo que considera aumento también en las coberturas financieras. Porque aquí lo ideal sería que en las coberturas pueda estar el medicamento incluido de las enfermedades. Nos evitamos muchos problemas. Entonces eso es lo que hay que también estudiar y ver, pero que estén incluidos los medicamentos en las coberturas que pagan los imponentes. Nosotros también, ahora que usted dijo de terminar con los abusos de las ISAPRES, nosotros también en la indicación, la indicación precisamente era terminar con los abusos de las ISAPRES, que hemos terminado, yo creo, la declaración de salud, que sea la preexistencia, hemos ido avanzando, pero también hablamos de incorporar la solidaridad, y eso también está en las indicaciones que están postergadas. También hay que ver el término de solidaridad en la atención a través de la ISAPRE. Bien, vamos a seguir con las indicaciones. Jaime, ¿sí? Señor secretario. Señor presidente, corresponde tratar la indicación 35. 33. Perdón, 35. 33. En este listado que tiene la Secretaría, la 33 corresponde a aquellas que serán objeto de un debate posterior. ¿Ah? La 33 corresponde a aquellas que serán objeto de un debate posterior. La 35 sería la que corresponde tratar ahora, presidente. ¿Qué número?
35 en la página 82 del comparado. ¿Lo lectura mientras? 65. El artículo 197 bis. Ah. 35, ya. El 82. 82. Es una indicación de los honorables senadores señora Goich, Girardi, Chaguán y Quinteros. En primer lugar, propone sustituir el inciso primero del artículo 197 bis por el siguiente. Anualmente, en la oportunidad que termine el reglamento, las instituciones podrán modificar el precio que cobran por el Plan de Salud Universal. El nuevo precio que cobren deberá contemplar las rebajas a que se refiere el inciso tercero del artículo 188 bis. Norma que se encuentra en la página 34 a 35 del comparado. Le damos lectura, senador. A ver, En la página 35 del comparado está el inciso tercero del artículo 188 bis que señala: la ISAPRE deberá establecer las siguientes rebajas de precio a los afiliados y beneficiarios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. A. Para las personas de 24 años o más de edad y menores de 50 años de edad, la rebaja será de un 25% del precio del Plan de Salud Universal. B. Para las personas menores de 24 años de edad, la rebaja será de un 50% del precio de Salud Universal. Este párrafo está pendiente. Dice: en concordancia con lo dispuesto en el artículo 197 bis, en ningún caso las ISAPRES podrán ofrecer rebajas o disminuciones de precios respecto al Plan de Salud Universal a los afiliados vigentes o a los nuevos contratantes de ese plan fuera de lo indicado precedentemente, inciso que está pendiente. Continúa señalando: además, cuando corresponda, la ISAPRE deberá otorgar la cobertura para subsidios por incapacidad laboral, por la que cobrará en términos del porcentaje de la remuneración imponible el mismo precio para todos los cotizantes a quienes corresponde este beneficio. Para otorgamiento del Plan de Salud Universal, y sigue, pero ya no es del inciso perdón, tercero. estamos viendo la 35, ¿no es cierto? La 35. Ya, la 35A, presentada por Gois, Chaguán, Giraldi y Quintero, es para derogar este artículo, entonces no le damos más vuelta. Es para sustituirlo, senador. Para derogar el párrafo segundo. ¿El 83? La 35 en la página 82, Sí, continúa el Es- 83. para sustituir el inciso primero el artículo 197, en la primera parte, la letra A. Exactamente. Pero que eso lo dice la proposición. Y la indicación presentada por Gois, Chaguán, Giraldi y Quintero para derogar el párrafo segundo. Ah, no, sí, eso es párrafo segundo. Pero primero es el inciso primero, senador. ¿Sí? De acuerdo a lo que se ha discutido previamente, a mí me parece que aquí se necesita solo una cosa de orden, porque recuerdo que ustedes decidieron, estuvimos completamente de acuerdo, que el precio del Plan de Salud Universal iba a ser único y que la única rebaja que se iba a aceptar era para las cargas menores de no me acuerdo qué edad, 27, 25 años, 28 años, de 50%. Por lo tanto, hay que redactar mejor esto en el sentido que se refiere a eso, no a las otras rebajas que dejaron de existir. No, yo entiendo al secretario, el secretario no, no está a caballo en este proyecto porque viene de otra comisión, está sustituyendo. ¿Eh?
Que tenemos una propuesta acá con el senador Girardi, es dejar anualmente solo en la oportunidad que determine el reglamento, las instituciones podrán modificar el precio que cobran por el plan de Una salud. reiteración. El dejarle el solo. Como- Sí. Entonces, presidente, si le parece, con esa modificación se aprobaría la sustitución del inciso primero por unanimidad. Unanimidad. Por unanimidad 3-0. Enseguida, la página siguiente, 83 del comparado. Los senadores Goich, Chaguán, Girardi y Quinteros proponen derogar el párrafo segundo. Pero la letra B de lo anterior. Sí, eso estoy viendo porque está aquí esto. Ya. Intercala un inciso segundo nuevo al artículo 197 bis que señala: en la misma oportunidad la ISAPRE podrá modificar el precio que cobra por la cobertura de los subsidios por incapacidad laboral, la que tendrá en términos de porcentaje de la remuneración disponible el mismo precio para todos los cotizantes a quienes corresponde este beneficio en los términos establecidos en el inciso cuarto del artículo 188 bis. Don Jaime, esto lo habían quedado ustedes No, estamos de acuerdo. postergados. Con esto estamos de acuerdo. No, perdón. Y no habían acordado postergarlo precisamente porque hay más adelante una indicación de que los valores no lo iban a colocar las ISAPRES. Po. O sea, de la remuneración. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Sí. Perdón. Lo complementario que hemos señalado es que, pero no vale la pena esperar eso, que podría haber un proyecto de ley que cree un fondo diferente para el subsidio de incapacidad laboral y que será objeto de otro proyecto de ley. Bueno, se modificará esto en la oportunidad, que es lo que nos interesa en realidad que ocurra. Ok. Pero se va a modificar lo otro, esto debería quedar. Sí, pues, sí, por eso que habíamos quedado de acuerdo con Jaime de que sí. Perdón, ministro. Don Jaime González. Como muy bien dijo el señor ministro, estamos de acuerdo con esa parte de la indicación y con lo que nos había parecido pertinente postergar eran con las letras siguientes, 35 letras A, B y C, creo, presidente. ¿La? Con las 35 letras A, B y C. Eso estamos de acuerdo en postergar, pero la letra B del artículo 35 estamos de acuerdo con aprobarla. Ya. Ok. No, sí, postergando. La B hay que votarlo. La letra B en la página 83 sería aprobada. A ver, senador Chaguán, senador Girardi, senador Goich. Aprobada por unanimidad, entonces. 4-0. Enseguida la página siguiente es la 35B. Perdón, en la misma página, la 35A, B y C, el Ejecutivo propone postergar su discusión. ¿Señor presidente? Sí. Habría que dirigirse a la página 85 del comparado. A la indicación 36. Perdón. A la indicación 39. A la indicación 39. La página 95. 39. Correcto. Sí. ¿Y la 37 qué pasó? Lo que pasa, senador, es que la 39 es la siguiente que se iba a discutir ahora. Las que no menciono son las que acordaron por ustedes tratarla después por Ya, separado. la 36, la 36A, la 37, Exacto. rechazar.
No, aquí en el listado la siguiente que tenemos que tratar es la 39, porque lo que ustedes acordaron era que serían objeto de un debate posterior esas otras que usted menciona. No, los 37 no. Es que estamos haciendo un enredo. Presidente, ¿Sí? nosotros no tenemos ningún problema que tengan a bien votar la indicación número 37. En el trabajo prelegislativo lo que nosotros hicimos fue definir aquellas indicaciones que podían ser de más fácil aprobación. Es menester suyo someter a votación una indicación u otra. Si usted decide votar la indicación número 37, nosotros no tenemos ningún problema respecto a aquello. Lo que pasa es que la 37 se refiere al reajuste de los precios de los planes de salud, la que de acuerdo a la propuesta del Ministerio se basa en un panel de expertos asesor del Ministerio de Salud, sistema que es rechazado por nosotros. Nosotros proponemos la creación de un algoritmo. Entonces, por eso que decía, por eso que nosotros lo rechazamos, o sea, lo dijimos en un comienzo. Pero, presidente, Sí. por lo menos, por lo mismo, sería bueno iniciar un proceso de conversación, porque este es un tema central desde el punto de vista de cómo vamos a reajustar efectivamente los planes. Mi sugerencia es que después de la sesión posterguemos la votación y veamos la fórmula para saber cuál es el algoritmo suficiente, necesario para los efectos de generar aquello. Yo creo que yo estoy abierto también a cualquiera de las dos opciones, en la medida que sea una posibilidad de generar certeza respecto de cuáles son y evitar los abusos unilaterales, de alzas unilaterales en los planes que yo he rechazado con fuerza. Entonces, el algoritmo me parece adecuado, pero ¿por qué no lo conversamos entre nosotros? Senador, lo estamos haciendo hace bastante tiempo, desde que presentamos ahora las mismo. indicaciones. De ahora mismo. Entonces, por eso es que se está trabajando con los asesores del Ministerio. Por eso. ¿Para aquí? No, pero no vamos a estar haciendo aquí Pero en sí. vez de traer las O propuestas discutamos ahora. hechas. Señor Ministro. Respecto al algoritmo en cuestión, nosotros ya lo tenemos preparado para que sea el Instituto Nacional de Estadísticas el que lo podemos mandarlo por oficio, o, en fin, o dejarlo anexado a un reglamento. Esta será la forma, pero sobre este punto no tenemos diferencia respecto a lo que se ha discutido acá, en el sentido que el Instituto Nacional de Estadística, usando un algoritmo conocido, aprobado por reglamento, por expertos, va a determinar cuál puede ser el alza de los planes de salud. No, ministro, si yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que le estaba indicando al senador que se le había encargado al Ejecutivo este algoritmo. Entonces, eso es lo que estamos. Entonces, no necesitamos nada. Hemos avanzado en las otras sesiones, senador. Ya, Entonces, ¿votamos? Entonces, en votación la indicación 37. Senador, Rechazar. Sí, rechazar. por el rechazo. Rechazo. Senador Goich, entonces rechazada 3-1. Claro. La 37A también lo aprobaron. 3-1. Si el senador Chaguán vota a favor. Ah, en contra también. Ya, eso estamos discutiendo aquí. Ya. Enseguida la indicación 37A, presidente. Bueno, esto deroga el sistema de reajuste de precios que está actualmente vigente. Eso es lo que acordamos. Sí. Está también el Ejecutivo de acuerdo. La 37A. Se aprueba. Para derogarlo. Sí. Votación. Página 91, arriba. La indicación 37A entiendo que es Para derogarlo. para derogar el artículo 198, ¿o no? Sí, sí, para derogar. Exacto. Para derogar. Ya, Se aprueba. es para derogar el artículo 198. Presidente, ¿votación? Aprobar. Girardi. Senadora Goich. Señor presidente. A favor. La indicación 38
Esta indicación se refiere a la composición del panel experto. Este rechazo es coherente con la decisión de la indicación 37, entonces por la misma votación. ¿Estamos? Así es. Ya. ¿Aprobada por la misma votación? Sí. Aprobada por la misma votación, entonces. La 38A. Es coherente con la indicación en 37. Don Jaime González. ¿Qué es lo que deroga la 38? Porque la indicación de los honorables senadores fue una indicación para derogar la indicación que presenta el Ejecutivo. Hago presente aquello para que la Secretaría tome la votación respectiva. ¿Perdón? La indicación de los honorables senadores, la indicación 37A es una indicación a la indicación del Ejecutivo. Por tanto, lo que corresponde por parte de la Secretaría para que registro en el informe es que se tenga por rechazada la indicación número 37 del Ejecutivo y aprobada la indicación 37A. Exactamente. La 37A deroga el sistema de reajuste de precios. Eso, ¿no es cierto? Ya. Bien. La 38A. Señala para derogarlo, pero no sé qué piensa el Ejecutivo, que es lo que están derogando. ¿Por qué habían acordado postergarlo? ¿O se deroga? Usted había pedido, el Ejecutivo había pedido postergarlo, esta es una indicación también de los senadores para derogarlo. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces. Ok. Entonces, derogado. Aprobando la indicación 38A se tiene que tener por rechazar la indicación número 38. Así es. Unanimidad. La 39, la página 95. A ver, sí, 95. Esta indicación se refiere a la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Ahora, la habíamos visto y requería de algunas precisiones. Mientras no esté claro el contenido del plan de salud universal, no se podría avanzar en este tema. ¿Cuál es la cobertura que se otorgarán a los medicamentos ambulatorios? ¿Cuál es el escenario? Hay que tener un análisis detallado respecto del efecto que esta medida va a causar en las personas. Entonces, ¿ustedes también quedaron de ver eso? La 39, esa es la que estamos. Sí, ministro. Perdón, presidente. Básicamente, ustedes saben que en el sistema asegurador privado ISAPRES hay una cobertura adicional de enfermedades catastróficas, del cual se podría hacer un mejor uso, sus reglas son complejas. Y aquí, básicamente, lo que se busca con esta indicación es que haya, en verdad, un seguro de gastos catastróficos en el sistema de seguro privado, en el sentido de que si una persona acumula determinado monto en el año de copagos, empieza a operar este seguro o pueda reclamar este seguro para seguir cubriendo, sin las limitaciones que tiene hoy día de que tiene que ser en un plazo, en fin. Y en ese contexto nosotros entendemos que independiente de la precisión del monto, es una buena idea aprobar este concepto en el entendido que la configuración del plan de salud universal, del cual hablamos, tiene incorporado ya la cobertura de todos los medicamentos incluidos en el auge con pagos X y que todas las prestaciones adicionales no auge van a tener también una cobertura ambulatoria, dijimos, de
60%, hospitalizados 80%, incluyendo los medicamentos. Entonces, digamos, hacer una tabla medicamento por medicamento no nos parece adecuado, porque una cosa extraordinariamente cambiante, sino que nos parece, de acuerdo a los contenidos del Plan de Salud Universal y a esta indicación, realmente generar este derecho es una indicación que va en el sentido correcto. ¿La palabra? Sí. Creemos que esto va en la dirección correcta en términos de poder establecer coberturas de medicamentos, hacerlos más accesibles. Es un tema que nosotros hemos pedido como comisión largamente y agradecemos que el Ministerio haya acogido el planteamiento formulado. Así que, presidente, va en la dirección que hemos solicitado. Por supuesto. Bueno, quiero, por su intervención, presidente, también señalar que este es un cambio trascendental en la ley. Acá lo que se contempla más que un seguro catastrófico que hoy día existe como una forma de autorregulación de las ISAPRES y el cual establece un deducible que va entre un 60 UF y un máximo de 126 UF, pero está restringido la red que establezca la respectiva ISAPRE, y acá lo que se establece no es un seguro catastrófico en estos términos, sino que es derechamente un stop loss, es decir, que cuando la persona alcance este máximo de gasto, va a poder después, con posterioridad, tener cobertura 100% del resto de las prestaciones que requiera. Entonces es un cambio importante, trascendente, que se tomó la indicación del Ejecutivo anterior y que uno en verdad no ve fundamentos como para no poderlo aprobar ahora. Más todavía que la red en la cual va a poder hacer uso, va a ser la red que esté establecida precisamente en el Plan de Salud Universal, o sea, no lo van a enviar a otro prestador ni nada similar. Entonces, eso es un poco para reforzar los fundamentos y argumentos planteados. ¿Me podría aclarar por qué participa el Ministerio de Hacienda en esto de las ISAPRE? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Hacienda? Claro, correcto. ¿Ah? Exactamente. Porque ciertos recursos la normativa que implica o involucra recursos y normalmente gasto fiscal va de la mano entre ambos ministerios, se dicta la normativa. Eso está recogido en varias normativas que lo revisamos. Ahora, eso es algo, en verdad, que puede revisarse, ¿no? ¿Esto se refiere a algo privado? Aquí dice: un reglamento expedido por el Ministerio de Salud y suscrito por el Ministerio de Hacienda reglamentará los requisitos que debe cumplir la solicitud de aplicación de la cobertura adicional y establecerá el procedimiento que deberán seguir las instituciones de salud previsional para solicitar el servicio de impuesto interno. Sí, no, porque como están aprobando, el senador Chaguán dice que es lo que se requirió, no es lo que se ha requerido, es la opinión de él. No, presidente, yo he señalado, ¿se me permite? ¿Ah? Por eso que hay que aclarar la vida. No, pero presidente, sí. Lo que yo he señalado es que el procedimiento de cobertura es lo que habíamos solicitado. Respecto de que si el reglamento debe estar considerado en el Ministerio de Hacienda, es un tema que es absolutamente debatible, pero ciertamente esto es una norma fundamental porque establece coberturas que antes no existían. Y ese yo diría que es un tema emblemático que hemos solicitado. Y el tema del reglamento, por supuesto, que de quién deberá ser expedido, es un tema que podemos conversar. Podrá ser solo del Ministerio de Salud o del Ministerio de Hacienda, dependiendo de la mayoría. Yo me atrevo a señalar que, como es un seguro privado, debiera ser salud. Esa es mi opinión. Presidente, ¿puede hacer una consulta? Sí. Sí, como nos pueden explicar bien cuál es el rol de impuestos internos, porque yo entiendo que si está impuestos internos tiene que haber algo. Pero quizás eso es lo que falta entender en cómo se opera y por qué se entrega desde ahí la información. ¿Cómo está pensado eso? Respecto No hay un rol más bien de la a SUPE los que- dos temas planteados, presidente, por su intermedio, primero, como se ha señalado y probablemente será visto por ustedes, nosotros apuntamos a un plan de salud universal idéntico en el mundo FONASA y en el mundo ISAPRE. Y por eso está incorporado acá, ¿no es cierto?, que este reglamento, que es espejo de lo que está discutiéndose en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hasta ahora, debe contemplar la participación. ¿Por qué? Porque en el caso del seguro público, evidentemente, Hacienda tiene que pronunciarse porque implica recursos fiscales. Puede quedar pendiente, comillas, para una reforma posterior sobre esto, la participación del Ministerio de Hacienda o no, que tendrá que incluirse, por ejemplo, como algo misceláneo, si no es el caso ahora, cuando se discuta el tema de FONASA. En segundo lugar, efectivamente,
como se sabe, hay que autorizar impuestos internos que entreguen información verdadera de los ingresos y los gastos de las personas, porque según eso, digamos, estas coberturas están señaladas y evitar que haya abusador o free riders que sacan provecho diciendo que tienen un ingreso menor de que en realidad el Servicio de Impuestos Internos declara, que es lo mismo que está, digamos, también en espejo con lo que se refiere a la cotización obligatoria, para pensiones de invalidez, de sobrevivencia y la cotización obligatoria para salud, que para las personas que no tienen empleo formal, no tienen un contrato de trabajo, el requerimiento se hace a través de la pregunta al Servicio de Impuestos Internos, cuánto en realidad esta persona tiene de renta anual y por lo tanto qué cotización le corresponde enterar la que se hace, como ustedes saben, en la declaración de global complementario en el siguiente año. Ministros, es que mi duda es la siguiente, porque al hacer la relación, algunos cálculos señalan que a mayor renta se produce menor cobertura, lo que se traduce en un mayor gasto por parte de las personas. Por la tabla que hemos hecho, aquí tenemos calculado el sueldo de 500, y las diferencias de 500 hacia arriba. Señor presidente, disculpe, si te gusta también le podemos juntar los estudios que hemos hecho en la superintendencia, pero lo que sí es claro, y los cálculos así lo demuestran, que efectivamente quienes van a pagar más, por ejemplo, si uno quisiera comparar la situación actual del deducible, quienes pagarían más con esto serían obviamente quienes tengan renta sobre 4 o 5 millones de pesos, que efectivamente puede ser así. Hoy día el promedio del cotizante de una ISAPRE es aproximadamente 1.200.000 pesos con 2 cargas. Como este stop loss finalmente se divide por cada una de las cargas, nosotros los cálculos que hacíamos, que como máximo una persona en el año iba a tener que pagar, quienes están en ese rango, que digamos que es el 68% del total de la cartera, iba a tener que pagar no más allá de 1.400.000 o 1.500.000 pesos, como sería su stop loss, y a partir de eso comenzaría a operar esta cobertura de 100% sin costo. Entonces es muy, muy beneficioso. Si uno quisiese plantear cuál es la debilidad de esto, es precisamente que va a haber un grupo de personas reducido que va a tener que pagar un deducible muy alto, que puede llegar incluso a 10 millones, que estamos hablando de una persona que viva sola y que tenga una renta superior a los 4 millones de pesos. Ese es como los cálculos que hemos hecho. Senadora Goich. Ok, ahí me gustaría, si nos pudieran explicar, como volver un poco para atrás, cómo funciona la cobertura de este seguro, porque es distinto a cómo funciona hoy día, que tiene un monto, ¿no es cierto?, deducible que es fijo. Quizá eso nos ayudaría a entender mejor el procedimiento. Yo les pediría eso, como desde el principio. Bueno, aquí cambiamos el concepto porque no es igual para todos, no tiene un monto fijo sobre el cual se empieza a operar el seguro. Efectivamente, hoy día no es un seguro que permita alcanzar un límite máximo de gasto y a partir de lo cual uno no pague más. Eso es lo que hay hoy día. Hoy día uno, frente a una situación catastrófica, uno tiene que activar el seguro catastrófico en la ISAPRE. Si está en ese momento siendo atendido en otra clínica, tiene que ser derivado a la red, porque la ISAPRE mantiene una red CAEC específica. Y eso es fundamentalmente acá, llegando al porcentaje, o sea, la cantidad máxima deducible que el que le explicaba, que son 126 UF como máximo. La situación acá es totalmente distinta. Acá se habla de un límite máximo de gasto, y como le señalaba, y que está explícito acá, que es como máximo el 40% de las rentas, como lo dijo el ministro, que son las obtenidas el año anterior, y esto además se divide por el número de cargas. Por lo tanto, el cálculo que hicimos nosotros es el siguiente, o sea, tomamos la mayoría de la cartera, vimos el nivel de cotización y de ingreso que tiene la mayor parte de la cartera de ISAPRE, hicimos este cálculo. Y la mayor parte, como le explicaba, el 68% tiene una renta aproximadamente de 1.200.000 pesos con 2 cargas. Lo otro es que
opera respecto de cada carga y del afiliado el stop loss. ¿Ya? Esa es otra particularidad que tiene esta situación. O sea, no es que se sume la situación es distinta, sino que para cada beneficiario y afiliado tiene su propia cuenta individual respecto a esto. Por tanto, alcanzan este límite de gasto y comienza a operar la cobertura del 100%. Por lo tanto, como le señalábamos, es un cambio radical, es quizás uno de los más grandes beneficios que van a tener los afiliados con esta ley, y fue una de las razones por las que tomamos del proyecto finalmente que se había ingresado a las indicaciones, cuando el ministro señaló que íbamos a tomar lo mejor de las indicaciones presentadas anteriormente. Eso se hizo y esto nos parece que es un cambio trascendental y muy importante para ser aprobado. Superintendente, ¿por qué no hace llegar los estudios que nos acaba de decir para Encantado, mirarlo bien eso lo voy a dar y dentro de la semana, postergamos esta pero lo tenemos indicación ya. y lo postergamos esta indicación para... Porque las tablas que nosotros tenemos son diferentes. Senadora. Si entendí, es respecto al grupo familiar. O sea, por ejemplo, si se enferman 2 hijos, se suman, no es individual en cada uno, sino y el cálculo del ingreso es el ingreso del grupo familiar por el cual se está cotizando. Y el tope es dividido por el número de personas. Entonces, si hay una persona con 2 cargas, la carga se divide el ingreso imputable a esta familia por 3. Y cada uno tiene un tope del total de rentas del titular, digámoslo así, dividido por 3. Así es. Nos va a mandar los estudios. Bien. ¿Tiene comisiones ahora? Sí. Dejamos acá. ¿Qué más nos queda de las cosas que estaban acordadas? No, si vamos a acelerar al máximo. Ya. Bueno, las que siguen es... La página 100. Vaya, sí, lo mismo postergar. Sí. Ya si no, que quería plantear usted, por ejemplo, los cambios. Bien. Muy bien. Entonces, como hay comisiones y la situación que se está viviendo, ¿no? Gracias, ministro. Gracias, súper. Y gracias a todos los asistentes. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.